Plantea los principales números que planteamos hoy acá, sobre todo para Juan Luis. Dale. Mauro, bueno, más allá de la caída del producto que es conocida, es posible cruzar los datos INDEC entre salarios e inflación y da una caída de 8 puntos. Enero-agosto, interanual, agosto-agosto, 12,5%. Por supuesto, esto le pone un piso más bajo todavía al consumo y bueno, de alguna manera estamos en un escenario en el cual cuando vos vas viendo los indicadores, 40% la baja de la venta de autos, 6,5% la baja de la venta de combustibles, tenés un escenario que es peor que esta inflación, porque esta inflación es estancamiento con inflación, esto es recesión con una inflación que en términos interanuales, por ejemplo, según el IPSIS, es del 50%. Juan me decía que estamos un poquito mejor, más controlado, ¿no? Más tranquilo. Sí, desde el punto de vista de que, digamos, estabilizaste la situación cambiaria y tenés algunos indicadores que mejoran la situación hacia adelante, no en este momento. O sea, los números que acaban de decir son números de caída de ingreso real y de caída de actividad. Eso es el dato que nos va a acompañar probablemente hasta marzo del año que viene. Pero si aparte de eso vos mirás los indicadores mes a mes que están apareciendo, hay algunas cosas que te muestran que no estás tan mal como podrías haber estado. Por ejemplo, hay algunos sectores que ya están empezando a recuperar su actividad y comenzando a exportar bien. Algunos sectores que están empezando a mejorar, pero no te mueve el amperímetro. Lo que te mueve la cosa es que se te cae la inversión y se te cae el consumo. ¿Pero todo porque el dólar está a 36 y pico? Bueno, hoy el dólar, con el dólar estabilizado, vos lo que tenés es menos corrida de la gente hacia el dólar. Y menos pánico. Tenés menos pánico, pero además tenés digamos, la expectativa de que eso no se te va a ir a precios tampoco. Es decir, si el dólar estuviera en 42, 43, bueno, tendrías un impacto. Pero los precios siguen subiendo, Juan. Porque el traslado a precios no es inmediato. Es decir, cuando vos tenés los autos, vos fíjate los autos tenés una devaluación de 120. Pero bueno, pero no llegan todavía. Es decir, te van a llegar probablemente en marzo. Cayó un 40% la venta. Y bueno, claro, justamente, por eso no suben inmediatamente. ¿Vos coincidís con que la clase media es la más perjudicada con esta crisis? La clase baja está hundida siempre, bueno, la clase media y clases bajas son las que más les perjudican, sobre todo la clase baja, la inflación. La clase media también, porque tiene ingresos formales, y los ingresos formales, estaba diciendo recién, una caída de, digamos, 10% para hablar de promedio entre lo que pasó y lo que está pasando. Eso es lo que lo que probablemente deje de caer, lo mismo que jubilaciones, porque las jubilaciones también se ajustan rezagadamente, retrasadamente. Pues son números espantosos las jubilaciones. Sí, son entre 8.000 y 9.000 pesos, ¿no? Sí, bueno, pero eso es el mínimo. Es el mínimo. Bueno, no hay mucho más. Es el mínimo, 8.600 es el mínimo. Sí. Lo que vos tenés que tener es el comienzo de recuperación de eso se va a dar recién, calculo yo, fin del primer trimestre del año que viene. Ahí vas a tener un comienzo de recuperación. Pero hoy la foto es mala y va a seguir siendo mala hasta enero, febrero. ¿Vos ves un plan económico? El plan hoy de cualquier gobierno sería estabilizar, o sea, parar la corrida. Y ese es el plan. La urgencia sería para... Digamos, es el plan urgente. Digamos, luego tenés un plan en el sentido de, bueno, pensar que hacia adelante tenés un problema serio con los impuestos. Bueno, ustedes hablaban recién de la nafta. Bueno, cuando vos vendés un litro de nafta, vendés mucho impuesto. Y cuando vendés cigarrillos, vendés una cantidad de impuestos enormes. O sea que los impuestos de cigarrillos son 70%. Todos los impuestos en Argentina. Es decir, vos lo que estás vendiendo en el kiosco y en la estación de servicio es una buena parte de recaudación de impuestos. ¿Todo por qué? Porque tenés que pagar un gasto público que es enorme. ¿Cómo le va, señor Verón? ¿Cómo están los tacheros? Usted dijo algo de la pobreza antes. Sí, la verdad que digo de la pobreza porque los taxistas que antes nos considerábamos, o los trabajadores que antes nos considerábamos clase media, hoy estamos yendo a la indigencia. La verdad es esa. Tener en nuestro gremio gente pidiéndonos comida, porque no te vienen a pedir otra cosa que comida todos los días. ¿Al gremio? A mí sí, al sindicato, sí. Al sindicato que conduzco, que es el sindicato de conductores de taxi de la Ciudad de La Plata. Por eso la pobreza a mí me duele y le duele a muchos dirigentes que tienen sensibilidad, ¿no? Recibir a una compañera, por ejemplo, Graciela, 4 hijos, no tiene televisor, tiene que trabajar 12 horas para poder llevar el pan a su casa, para ganar 400 pesos por día con 4 hijos. Es una persona que ya prácticamente... un razonamiento práctico, para que así la gente entiende, porque hay mucho mito alrededor de ustedes. ¿Cuánta plata por día deberían juntar para vivir razonablemente? Por día, con viajes.
el taxista trabaja un porcentaje de la recaudación, a un 30%. Depende, unos sí, otros compran el taxímetro, ¿no? ¿Cómo? Otros alquilan, sí. Compran, es una modalidad que no apoyo, que está en la ciudad de La Plata. Pero lo compran, lo alquilan, lo que fuera. No lo alquilan. Lo pagan por día. Pero una persona que sale con 1.300 pesos a trabajar en contra, sale desesperado a trabajar. 1.300 pesos por el reloj. Por alquilar, claro. El auto. Y él tiene que juntar 1.300 pesos para pagar por día, y después ganar. Más el combustible. Más el combustible. Más el combustible que lo tiene que pagar. ¿Cómo sale ese trabajador a trabajar a la calle? ¿Y por qué hacen eso? Y porque no tienen otra cosa, no hay otra cosa. De ahí se lleva un porcentaje mínimo que le quedarán 200, 300 pesos, 400 pesos. En un día espectacular, 400 pesos. Entonces, por eso digo, nosotros los trabajadores estamos yendo a la indigencia. Ojalá que el rumbo cambie y que este gobierno se dé cuenta que tiene que apoyar más a las clases trabajadoras y a la clase más baja, que somos los que más sufrimos. ¿Hay trabajo para juntar esa plata? 400 pesos no hay nada, trabajo. Pero... Y no, están estas aplicaciones malditas que han venido de Estados Unidos, como Cabify, como Uber, que nos están robando el trabajo. Nos están robando el trabajo. Yo creo que el gobierno tiene que involucrarse y tomar una decisión política, decir, basta la ilegalidad de verdad, no que solamente la justicia que lo declaró ilegal en todos lados, menos en Mendoza, lo declaran ilegal, pero siguen estando y nos siguen robando el trabajo. ¿Se retrae mucho el trabajo con esta crisis? Sí, terriblemente, porque a nosotros a los taxistas nos toman los trabajadores, la gente que tiene un sueldo a fin de mes, pero hoy la gente que tiene un sueldo a fin de mes cada vez gana menos porque cada vez le alcanza menos, porque el sueldo se sigue estancado, cada vez le alcanza menos. Entonces la gente se dedica a caminar o se dedica a tomar transporte ilegal, no toma lo que es legal, el transporte público de la Argentina, que es el taxi, que el gobierno tendría que cuidarnos, cuidar que no desaparezca, porque si no nos cuida el gobierno, digo a nivel nacional, provincial y municipal, tendemos a desaparecer. El taxi, lo mismo que el remis legal, tiende a desaparecer si no hay una decisión política de verdad para que nos cuiden. El gobierno nos tiene que cuidar. Entonces, esto está haciendo de que cada vez trabajemos menos y que los trabajadores lo único que intenten es comer 1 o 2 veces por día y no otra cosa. Usted me está diciendo que recaudan unos 400 pesos por día para ellos. Sí, como mucho, para el taxista. Eso trabajando todo el mes serían 10, 12 mil pesos. Sí, más o menos, sí, pero trabajando todos los días, sin descanso. Sin descanso. Sin descanso, que es una barbaridad. El taxista tiene que hacer 4 horas mínimos, o sea, tomando que tiene que trabajar 8 horas, tendría que trabajar 8 horas para poder ir a su casa y estar con su familia. Hoy trabajan 12 horas y algunos trabajan 16 horas para llevarse un pesito más. Es tristísimo lo que está pasando, por eso yo digo, ojalá el gobierno ayude y cuide al transporte público de taxi del país, porque si no tendemos a desaparecer, Mauro. ¿Dónde ponemos eso en la economía práctica, Juan? Es muy difícil explicarlo. No, digamos, tenés que pensar cómo es el esquema de transporte, si no tenés que bajar los costos de entrada del taxista ahí para que no tenga que pagar esos 1.300. ¿Cuáles son los costos que puede bajar ahí? Bueno, tenés la matrícula que paga cuando vos comprás eso. Y podés tener ayuda, generalmente cuando hablo de la ayuda estatal, lo que se hace en algunos países es facilitar la compra de los autos. De hecho hay algunas líneas de crédito, pero si vos facilitas... no paga IVA, por ejemplo, el taxi. Bueno, la idea es... ¿No paga IVA? Claro, si vos compras un kilómetro para el taxi, no paga IVA, que es el 21%. Lo que se puede hacer desde el punto de vista estatal es básicamente bajar esos costos de entrada, hacer que lo que haya que pagar diariamente por todo ese concepto sea mucho más bajo, porque subir la tarifa no es típicamente la solución. Yo soy secretario adjunto de la Federación Nacional y la verdad que la actividad del taxi nunca ha tenido, es un transporte público del país y nunca ha tenido ayuda de nada. Por eso, ojalá, por ejemplo, en la ciudad de La Plata, nuestro intendente Julio Garro, que le hemos pedido muchas veces que nos ayude, hasta el momento solamente ahora nos están brindando una aplicación, que intervengan y que nos consigan una automotriz para que los propietarios de taxi puedan cambiar las unidades y podamos tener y podamos competir, porque hoy por hoy estamos compitiendo porque tenemos vehículos totalmente destruidos, porque no se pueden cambiar. La verdad es esa, no se pueden cambiar. Entonces, pagando menos o que nos hagan exentos de IVA para que se puedan comprar las unidades y que el gobierno municipal nos ayude, ahí podríamos mejorar y podríamos competir con una actividad totalmente ilegal que sube el Cabify y el remis trucho, ¿no? Ahora quiero hablar un poquito de la inflación que dice ahí de octubre del 6%, después de un urgente que tiene Liliana. ¿Qué pasó, Liliana, ahora? Sí, Mauro. ¿Qué pasó? Tenemos que hablar de un joven desaparecido
desde el día lunes y no se sabe nada de él. Hoy es jueves. Se llama Kevin